Nuevamente mis saludos queridos estudiantes. En este caso vamos a estar desarrollando ya los gráficos estadísticos. Existen tres gráficos estadísticos que se utilizan preferentemente en datos no agrupados, que son los gráficos de barras, y están dos: verticales, horizontales, gráficos de líneas y gráficos circulares. Existe también un cuarto que es el pictograma, pero que es menos utilizado. Vamos a desarrollar primeramente gráfico de barras verticales. Para hallar gráfico de barras verticales necesitamos los datos de variables y también de la frecuencia absoluta. Es el mismo que tuvimos en el ejemplo anterior. Las variables, para no escribir todo, esto se puede representar a partir de números, de letras también. Por ejemplo, a fútbol yo le voy a llamar a voleibol B, a básquetbol C, D para atletismo, y para otros le voy a llamar E. Es solamente para no escribir todo. La frecuencia absoluta no va a cambiar, esos números nosotros vamos a estar utilizando. Lo primero que se hace es tener una coordenada cartesiana. El eje de, por supuesto, comúnmente llamado el eje de ordenada, y también el eje de abscisa. En la parte horizontal, si el gráfico de barra es vertical, tiene que ir el dato de las variables. Entonces acá sobre la horizontal va a ir variable A, B, C, D y E. Sobre la vertical va a ir la frecuencia absoluta. Entonces F vertical X, que significa variable, va a ir sobre la horizontal. ¿Qué se tiene que identificar? ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor? Y tenemos que es el 16. Obviamente 44 no voy a estar teniendo en cuenta porque es el total de frecuencias. ¿Qué significa? Que mínimamente sobre la vertical yo necesito tener este 16. Si yo tengo acá en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones, y si voy a poner de 1 a 1 no voy a llegar a 16. Entonces mínimamente voy a poner de a 2, de 3, de a 4, a 5, de acuerdo a la cantidad de frecuencia absoluta que tenga. Como que tengo 10 divisiones, entonces yendo de a 2 ya voy a tener ese 16 que yo necesito. Entonces voy a poner 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Mínimo necesito este 16. También tenemos que tener en cuenta que estas divisiones tienen que tener una cierta escala. Puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros, por ahí tiene un gráfico un poquito más pequeño, entonces puede hacerlo hasta medio centímetro. Pero lo que no pueden hacer es marcar, por ejemplo, medio centímetro, para el siguiente 1 centímetro, para el otro 2 centímetros. Tiene que tener una cierta escala, un cierto razón, digámosle. Se tiene que estar especificando. Entonces, primeramente mi frecuencia absoluta 16 tengo que representar para hallar mi gráfico de barra vertical. Con la ayuda de la regla, en el 16 en forma horizontal voy a estar trazando una línea en forma horizontal. Este primer punto tengo que alzar en forma vertical, bien derecho, hasta llegar a esa línea. Hago la misma cosa, pero ahora utilizando el punto número 2 en forma vertical también, hasta llegar a esa línea horizontal. Lo que sobre se puede borrar, y ahí ya se representa la primera barra vertical, que representa al número 16. Los demás, 8, 6, 9 y 5, en ese mismo procedimiento también lo vamos a estar haciendo. Acá ya tenemos representadas las otras barras que, valga la redundancia, representan la frecuencia absoluta. Tenemos la segunda frecuencia absoluta, que es 8, este representa la segunda barra. La siguiente es 6, acá. El cuarto es 9, está entre 8 y 10, representa este cuarto. Y el quinto sería 5. Ahora ya tenemos las 5 barras verticales que representa cada uno la frecuencia absoluta. Luego de tener estas barras verticales, comúnmente se empieza a colorear. Como que yo no tengo acá los colores como para diferenciar, entonces puedo poner así en forma diagonal.
Esto puedo poner así en forma vertical, otro yo puedo poner acá en forma horizontal, otro le puedo hacer tipo garabatos y esto puedo dejar sin pintar. Ustedes lo que van a hacer es utilizar colores diferentes. Abajo se le va poniendo las variables, entonces en vez de escribir todo fútbol, voleibol, entonces nosotros pusimos que va a ser A, B, C, D y E. El gráfico, además de estos elementos, siempre tiene que tener un título, que es lo que nosotros estamos representando acá, preferencias deportivas. Entonces eso va a ir como título. Y por último, un gráfico tiene que tener también la fecha en la cual se está realizando, se está haciendo. En este caso, vamos a poner la fecha de hoy, que va a ser 29 de septiembre de 2020. Este es el primer tipo de gráfico, gráfico de barras verticales. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico lineal o de líneas. Como que sí o sí el gráfico va a tener el título, entonces ya mantenemos nomás. Las variables, las representaciones de las letras también mantenemos. Y en gráfico lineal o de líneas también la frecuencia absoluta se representa en forma vertical y las variables se representan en forma horizontal. Acá ya tengo representado las variables A, B, C, D y E. Voy alternando por cada punto para este tipo de gráfico. Lo primero que hacemos es, con líneas de puntos, voy a unir mi variable A con mi primera frecuencia absoluta, que es 16. Comúnmente esto se hace con líneas de puntos. Entonces, en forma horizontal, con líneas de puntos, bien derecho, y la variable A también con líneas de puntos, voy a irme en forma vertical. El lugar, el punto en la cual se encuentra tanto líneas de punto horizontal como vertical, va a estar representada la primera variable, que es 16, y le pongo un puntito para esa representación. Gráfico lineal o de líneas, el primero era 16 con la variable A, B ahora va a ser con 8, tiene que coincidir con nuestra frecuencia absoluta, C es con 6, D es con 9 y la variable E es con 5. En el lugar en la cual donde se encuentran líneas de puntos, entonces lo vamos colocando los puntos. Por último, el punto 1 tengo que unir con el punto número 2, con el B. No con el C, no con el D, ni no. Sí o sí tengo que unir A con B. El punto B se tiene que unir con el punto C. El punto C se une con el punto D. Y por último, el punto D se une con el punto E. Muy bien, para terminar, tenemos que tener en cuenta que un gráfico estadístico del de líneas también tiene que tener la fecha, 29/09 de 2020. El siguiente tipo de gráfico es el gráfico de barras horizontales. Es parecido al anterior, que sería el gráfico de barras verticales. La diferencia está en que ahora las barras van a ir en forma horizontal. Entonces, la variable que estaba en forma horizontal pasa ahora en forma vertical. La frecuencia que estaba en vertical ahora pasa en forma horizontal. Acá ya tienen las frecuencias. Como mínimo nosotros necesitamos 16 porque nuestra frecuencia absoluta mayor es 16. Entonces, la primera frecuencia absoluta es 16, entonces hasta ahí tengo que llevar mi barra, en este caso va a ser horizontal. Todo el excedente, claro está, se puede borrar.
Y ahí ya tengo mi primera barra horizontal. Los siguientes, así como estábamos haciendo barras verticales, se irá graficando. Y así vamos trazando las diferentes barras horizontales, siempre utilizando los datos de frecuencia absoluta. El número 2 va hasta la frecuencia absoluta 8, luego va hasta el 6 para el 3, para el 4 hasta frecuencia absoluta 9 y para el quinto la frecuencia absoluta es el 5. Todos son barras horizontales. Ya tenemos el título, nos falta la referencia de las variables. Este primero, el 16, es variable A, este es B, C, D y E. Eso es para no poner, por ejemplo, fútbol, vóley. Si ustedes quieren escribir sin problema también. No se olviden, cada una de las barras horizontales se tiene que ir pintando de colores diferentes y también se tiene que especificar la fecha de elaboración. Además de estos tipos de gráficos que estuvimos viendo hoy también, así como ya mencionamos, existe el gráfico de barras, o sea que el gráfico circular o de torta que se llama, y también los pictogramas. Y ese procedimiento lo veríamos en un siguiente video.